Señor. Ciertamente ha resucitado el Señor. Y nos promete que volverá un día a buscar. Resucitado el Señor. Ciertamente ha resucitado el Señor. Y nos promete que volverá un día a buscarnos y nos llevará a su casa. Y le está preparando un lugar porque las habitaciones son personalizadas. Ah, sí, y en medio de esta pandemia, pues más todavía, seguro que sí. Ciertamente estamos entrando ya en otra etapa de la Pascua, y es la acción del Espíritu, que siempre ha estado, pero que ahora en la palabra se va a estar haciendo sentir más de lleno, ¿verdad? Para indicarnos a nosotros ese camino, ese envío, para dar testimonio de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Y buenas tardes al pueblo de Dios que nos acompaña, que conecta con nosotros en estos días, profundizando un poco esta hermosa carta, Alégrate y regocíjate, escrita por el Santo Padre Papa Francisco, donde va dando pistas. Estamos reflexionando sobre las bienaventuranzas. Entonces vamos sin más preámbulos a orar, pidiendo la ayuda del Señor que nos guía y nos sostiene. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa sean y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Iniciamos, Padre, una nueva semana, ¿verdad? Con gran alegría. Iniciamos una nueva experiencia, un nuevo caminar, y el Señor continúa derramando su gracia y su bendición sobre cada uno de nosotros en medio de esta pandemia. Vamos pues al número 90, el texto que estamos reflexionando, es la última de las bienaventuranzas, esa bienaventuranza que tiene que ver con los perseguidos por causa de la justicia. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Poco a poco en estos días anteriores hemos ido reflexionando, dialogando sobre cada una de las bienaventuranzas, que este es el gran diseño. Este es, podríamos decir, el espejo donde cada cristiano o cristiana se mira para ver cómo está su corazón cercano a Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Si nos identificamos con algunas de estas bienaventuranzas y sobre todo las ponemos en práctica. Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Interesante cómo Jesús en esta breve frase plantea
unas actitudes. Dice, felices los perseguidos por causa. Persecuciones siempre hay. Y hay una causa. Pero entonces no es cualquier persecución. Es por causa de la justicia. ¿Y qué implica esto? Por poner en práctica el Evangelio. Por ser fiel a las palabras de Jesús. Y sobre todo buscando que esa palabra de Jesús construya, renueve, transforme nuestros corazones para hacer presente su reino. Comienza diciendo, Jesús mismo remarca, es decir, insiste, que este camino va a contracorriente. Mientras la gente nos lleva por un lado, Jesús nos está invitando a lo contrario. ¿Qué pretende? Convertirnos en seres, en personas que cuestionan a la sociedad con su vida. No es cuestión de ponerse a parar en una esquina y hablar y hablar y hablar. No, es que mi persona se convierte a través de mis acciones en un signo de ¿qué? De contradicción. Personas que molestan. ¿Por qué? Porque con sus acciones me están indicando a mí que las mías no son tan acordes con el Evangelio. Si estoy en un ambiente donde la mentira impera y yo soy una persona veraz, lógicamente por estar diciendo la verdad, correcto, corrupta, nos hemos acostumbrado a robar, aparecen personas que no claudican, y por esto se les señala, se les separa, se les ataca. Pues son dichosos, ellos heredarán el reino. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. ¿Cuáles son estos compromisos con Dios y con los demás? Los derechos humanos, la libertad. ¿Cuánta gente ha sido perseguida por la libertad? El maltrato, el alimento, la defensa de la vida. Es decir, hay puntos que son neurálgicos y que están siendo fuertemente atacados en nuestra sociedad hoy por hoy. Y en este hoy por hoy hay testigos que anuncian lo contrario. ¿Cómo lo anuncian? Con las palabras, pero sobre todo con su vida. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda. Importante. ¿Qué quiere decir esto? Yo no quiero problemas. Yo no veo, yo no oigo, yo no hablo. Los tres bonitos, ¿no? Todo lo contrario. Como cristianos estamos llamados a ser sal, que escuece, luz, que ilumina, levadura que hace crecer. Pero no desde la ostentación, los aplausos, sino desde el servicio sereno, tranquilo y a veces oscuro de algo nuevo que se está gestando. Y nos cita aquí del Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículo 25, esta cita bíblica: quien quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir esto? Quien la conserva, quien se protege tantísimo, al final se pierde. Porque la verdadera vida se adquiere cuando yo me entrego y me doy, incluso con riesgo de mi vida, con riesgo de perder la vida, la existencia, pero apoyado en que recibiré una vida eterna, una vida que no se acaba. Nos dice el número 91, no se puede esperar para vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrededor sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. Entonces hay gente que dice, no, vamos a esperar que todo se calme, que todo se organice. Es que todo lo contrario. Las ambiciones del poder, los intereses mundanos, juegan en contra nuestra. ¿Por qué? Porque hay personas que prefieren su propio beneficio, su egoísmo, encerrarse en sí mismo y aplastar a los demás. Nosotros como cristianos no podemos tolerar esto. Y esto no se hace con violencia. Violencia que hay una bienaventuranza que habla de lo pacífico. Se hace a través de acciones que generan ciertamente interrogantes, molestan, pero no son violentas, no es por las armas, no es por la guerra, no es destruyendo. Lo curioso es que si me destruyen, construyo. Pero por causa del Evangelio, por causa del amor, por causa de los pequeños, los vulnerables, los más débiles.
Es lo que, Padre, nos está enseñando la palabra de Dios en estos días, luego de la experiencia del resucitado, ¿verdad? Lo que están haciendo los apóstoles, llevando la palabra, llevando el mensaje, hablando de Cristo resucitado, siendo esos servidores y esos testigos de lo que ha acontecido, y ahora esto que han recibido lo están dando totalmente gratis, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la fe se siga propagando, se siga llevando a cabo. Y luchan contra aquellos que quieren callarlos, que no quieren que se siga propagando el Evangelio y que no hablen en nombre de Jesucristo. La pregunta que uno se puede hacer ante estos textos bíblicos es ¿por qué los perseguían? Si lo que hacían era predicar. Es que la predicación conllevaba un estilo de vida. Y la predicación denunciaba el por qué habían matado a Jesús. ¿Qué propuso Jesús? Un orden nuevo de las cosas, un estilo nuevo, una fraternidad, una defensa de los más débiles, una asistencia a aquellos que necesitaban. Y eso dicho con palabras es bonito, pero cuando hay gente que se compromete a vivirlo, esto va generando un cambio. Y esto es lo que mortifica, porque si uno se cree que es simplemente por la predicación, si es como muchas de las que escuchamos actualmente, que son anodinas, que no inciden en la vida, pero cuando la predicación verdaderamente se mete en los problemas reales, se identifica enseguida con política. Eso es muy interesante. Sí. Y cuando un predicador empiezan a decirle que es un político, es porque está incidiendo en cosas puntuales que llevan al cambio de la sociedad. Y entonces quieren que el predicador se quede en la sacristía, se quede en el templo, se quede escondido, no diga lo que tiene que decir. No. Se calle. Hay un dicho muy popular, ¿verdad? Por la verdad murió Cristo. ¿Cuál verdad? La de que había que cambiar la sociedad, la de que no estábamos haciendo lo que tenemos que hacer. A veces pensamos que la conversión, en estos días que nos estamos preparando para la fiesta de la Virgen de Fátima, la conversión. Entonces pensamos que esa conversión solo es espiritualista. Y no, es una conversión de espíritu. ¿Y qué quiere decir espíritu? Que anima desde la palabra la acción que Jesús nos propone. Esa es la verdadera conversión. Entonces, si yo soy un egoísta y me convierto, quiere decir que voy a empezar a compartir. Mucho o poco, doy de lo que tengo, no me encierro. Si soy una persona que invento cosas, añado cosas por mi lenguaje, pues tengo que aprender a vivir en la verdad. Y esto crea conflicto, porque muchas de las acciones políticas están basadas ¿en qué? En un egoísmo desmedido y en una mentira sistemática. Cuando una persona comienza a hablar así, comienza a ser perseguido. Entonces no es la predicación dulzona. Ay, que seamos buenos, que nos amemos unos a los otros. Sí, muéstramelo. Muéstramelo con acciones concretas. No explotes, no maltrates, no destruyas. Actúa conforme te lo dicta el corazón para ayudar y no para beneficiarte a ti mismo. Sí. Por eso el Evangelio incide en la vida. Por eso necesitamos cristianos, laicos y laicas, que incidan en la política de nuestro pueblo, porque la política es el arte del buen gobierno. Y la política lo que busca es el bien común, no el bien de unos cuantos. Y ese es el problema en muchos países y no digamos en Puerto Rico. Ciertamente, entonces por eso es que hoy en día vemos que nuestra gente deja de creer. ¿Por qué? Porque no hay diríamos un divorcio entre vida y testimonio. Digo unas cosas, actúo de otra, o sea, hay una incoherencia. Entonces no actuamos conforme a la verdad, no actuamos conforme a ese designio de Dios y al bien común de todos. Por eso dice el Papa San Juan Pablo II, que cita aquí Papa Francisco. Esta está alineada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de esa solidaridad interhumana. ¿Qué quiere decir esto? Que está alienada. ¿Qué quiere decir alienada? Fuera de la realidad. ¿Cuál realidad? Aquella que lleva la organización social, la producción y el consumo. ¿Por qué? Porque se benefician unos pocos, mientras la gran mayoría está siendo maltratada y golpeada. De ahí la importancia del desarrollo de la solidaridad. Por eso decía San Juan Pablo II,
La solidaridad es el nuevo nombre de la caridad. Continúa diciendo. En una sociedad así, alienada, atrapada en una trampa política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado. Fíjate que son tres elementos o tres palabras que describen una acción organizada en contra de esa doctrina social de la Iglesia. Es decir, una sociedad alienada está atrapada en una trama política, es mediática, es económica, cultural e incluso religiosa, porque hay miembros incluso de la jerarquía que se ponen de parte de esto. ¿Qué es lo que impiden? Un desarrollo humano y social. Pero dice antes auténtico. Y auténtico quiere decir con todas las consecuencias. Porque no, si hay desarrollo, sí, pero no es auténtico. Porque se queda a medias. ¿Por qué se queda a medias? Porque unos pocos se aprovechan mientras la mayoría se queda en la prángana, diríamos en Puerto Rico. Que impide un auténtico desarrollo humano y social. Se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas son un estilo de vida. La bienaventuranza es la nueva ley expresada en acciones concretas en el día a día. ¿Y entonces qué hace? Llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado. Y empiezan a poner la etiqueta. No, es que es comunista, no, que es populista, no, que es esto, que es lo otro. ¿Para qué? Para ridiculizarlo, para crear sospechas. Ten cuidado con fulanito de tal, porque eso que está diciendo, tú no te das cuenta de lo que dice fulano. ¿Qué habrá? Lo que hay es lo tuyo que tienes escondido, eso es lo que hay. Y para hacer algo mal visto. No se puede aceptar de ninguna manera. ¿Qué propugnaba Jesús? Una dimensión distinta. Por eso había que matarlo. Y de ahí incluso las palabras proféticas. Conviene que muera uno en bien del pueblo, el bien común, pero con la muerte de uno. Entonces la muerte no es simplemente una cosita así en Cristo Jesús. No, es que tenían una lucha escondida que no llevaba a la venganza ni a las armas, sino a la transformación social. Y por encima de todo el poder, Padre, que mata a los pueblos, esas personas que están arriba, ¿verdad? Y las amenaza. ¿Qué le dijeron a Pilato? Si no haces lo que te decimos, ¿verdad? No eres amigo del César. Y entonces ahí Pilato titubea y pierde. Tenía todo para defender a Jesús, para liberarlo, pero aún así hizo todo lo contrario a lo que a lo mejor su corazón le dictaba. No encuentro nada. Un poder mal aplicado. El poder es necesario, y por poder entenderse autoridad. La palabra autoridad viene de autoritas. Autoritas quiere decir el que hace crecer, el que hace desarrollar. Cuando la autoridad no hace crecer la comunidad en la búsqueda del bien común, se convierte en una dictadura, en algo que aplasta, en algo que saca de la realidad. Y en la historia, pues hemos visto el fascismo, hemos visto el nazismo, que son extremos, incluso una democracia mal aplicada. Y en aras de la democracia, un capitalismo exacerbado. El Evangelio ni es nazista, ni es dictatorial, ni es capitalista, ni es comunista. Es Evangelio, es otra cosa. Y esto está fundamentado en un estilo de vida que es el que Jesús propugna. Si lo sigues a Jesús radicalmente, serás perseguido, pero serás feliz, serás dichoso, porque por causa de la justicia heredarás el reino. Nos dice el Papa en el... Que es un reino que dice aquí de los cielos, pero reino de los cielos no quiere decir que está por allá afuera, o está en Caramón no sé dónde. Reino de los cielos quiere decir que es en la línea de lo que Dios quiere. O sea, el cielo no es sino el lugar donde Dios habita. Y queremos hacer de la tierra un cielo, es decir, un signo, un reflejo de lo que viven los bienaventurados. Nos dice el Papa en el número 92, la cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación.
Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. Entonces la cruz no está fuera de la vida del cristiano. Por eso Jesús dice, acepta la cruz, es decir, acepta tu realidad. Si por seguir a Jesús te tienes que preparar, ¿para qué? Para la persecución. Entonces cuando la gente dice, ay, yo no sé por qué esto me pasa a mí, ¿te pasa porque estás siguiendo a Jesús o te pasa porque no estás siguiendo a Jesús? Uh-huh. Si el sufrimiento es porque te identificas con Jesús, por sus palabras, con su doctrina, con su estilo de vida, bienaventurado. Pero si no, eres un maldito, porque estás haciendo todo lo contrario. Es decir, si eres un criminal y matas, te van a perseguir. Uh-huh. Si eres un pillo y robas, te van a perseguir. Eso no es por causa de la justicia divina. Eso es por buscar de que no has sabido aplicar la justicia humana. Uh-huh. Te has buscado tu beneficio. Pero si lo que haces es por la defensa de los más débiles, de los más pobres, entonces la cosa es diferente. Uh-huh. Por eso dice, los cansancios, los dolores que soportamos por vivir, uh-huh. ¿qué? El mandamiento del amor y el camino de la justicia. Eso, la cruz, el dolor, el sufrimiento, es fuente de maduración y santificación. La fe es probada en el oro del crisol, es decir, en los momentos difíciles. ¿Tienes fe? Ya dice el libro de los Proverbios, hijo mío, prepárate si tienes fe para la prueba, para la cruz, para la muerte, con la confianza de que se transformará en resurrección. Y todos los textos que se refieren en el Nuevo Testamento siempre dice lo mismo: te perseguirán, te atacarán por causa mía, por ser fiel a las enseñanzas de Jesús. Continúa el Papa diciendo, pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Un modo equivocado, si te pones a hablar de la gente, estás diciendo mentiras y te persiguen por bochinchero, por pillo, porque mataste, le quitaste la vida a una persona. Es decir, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Eso es una injusticia. Muéstrame por qué es una injusticia. Es consecuencia de su acción de haber hecho un daño o un bien. Si la persecución es por haber hecho un bien, será bienaventurado. Si es por haber hecho un mal, no. Entonces hay una clave de discernimiento, la bondad o la maldad de mis actos. Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. Ay, léalo otra vez, hermana, porque es una definición interesante, aplicable a muchos lugares, acciones y personas, porque hay gente que se cree muy santa, pero son rarísimos. Uh-huh. Vuelvo y repito, un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad. Que se vuelve insoportable, es que con él no hay quien viva. Su negatividad y sus resentimientos. Ahí está el termómetro. ¿Cómo sé yo si soy santo? Porque no soy raro, soy normal. Uh-huh. Porque no estoy lejano, no me aíslo. Yo no me junto con la gente para no pecar. Entonces, yo soy tan bueno, tan maravilloso, tan grande. Se me sube los humos a la cabeza. O al revés, negativo en todo. Todo es pecado, todo es maldad, todo está mal, todo esto, todo. Hay gente que todo el tiempo, constantemente, o aquellos resentidos que le pasó algo y siguen con eso y dándole vuelta y dándole vuelta. Uh-huh. Eso no es santidad. No eran así los apóstoles de Cristo. El libro de los Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo, mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían. Vuelvo y repito, el libro de los Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo, mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían.
¿verdad? Y dice aquí Hechos 2:47 y nos invita a confrontar otros capítulos del mismo libro. ¿Por qué? Porque había un estilo de vida. Ese verso que está ahí tiene unos versos anteriores que demostraban el estilo de vida de estas personas. ¿Cómo era? Se reunían frecuentemente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Participaban en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ahí tienes un estilo comunitario. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, habían signos, señales. Se daban cuenta de que ellos siempre buscaban el bien de los demás. Estaban unidos, poseían todo en común. Incluso vendían sus bienes y posesiones y los repartían según las necesidades. Acudían fielmente, íntimamente al templo. En las casas partían el pan, es decir, la Eucaristía. Compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. Y eso atraía. Por eso el Evangelio no se impone a biblazos, sino por atracción. Cuando hay un al lado de nosotros una persona que vive como Jesús, su figura nos atrae, nos engancha, es como un imán. Estos días, Padre, la palabra, ¿verdad? Como se está leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Bernabé estaban en esta comunidad y los querían endiosar, el dios Zeus, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, no se confundan, y entonces cuando vieron que los querían endiosar, por ahí mismo el Espíritu los llevó hacia otros lugares. Y es lo que precisamente estamos compartiendo en este numeral número 93, cuando dice, un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. No eran así los apóstoles de Cristo. Eran gente alegre. Y esa alegría incluso cuando los maltrataban, no había resentimiento. La gente podría decir, pero es que son masoquistas. No, es que cuando tú estás convencido de que Cristo vive en tu vida, tú vives en esa alegría y en ese gozo y en ese regocijo, a pesar de las situaciones que puedas enfrentar, en los dolores que puedas sufrir. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo, como decía hoy el Evangelio, les recordaba las palabras de Jesús. ¿Y qué decía? ¿Qué les había dicho Jesús? En el mundo tendrán persecuciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Interesante, entonces, número 94. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos. Cruenta quiere decir que le quitan la vida, los matan. O de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando los calumnien de cualquier modo por mi causa. Calumnia es decir una falsedad, cosas que se inventan, algo que también pasa en nuestra sociedad cuando se le destruye la fama a una persona. Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Se burlan, ¿no? Mira qué ridículo. ¿Por qué? Porque eres capaz de defender. Hoy por hoy, una de las cosas más comunes que se van, ¿no? Luchamos por la defensa de la vida y por otro lado, defendemos absurdamente ciertos sectores. Y está bien que se defiende, es decir, la ecología, ¿verdad? Y se defiende la ecología y se defiende la tierra, y es magnífico, yo estoy a favor de eso, pero entonces son mismos, o algunos de ellos, son los que dicen que a los niños no nacidos hay que matarlos y provocan el aborto. Pero aquí como que hay una incongruencia. O gente que defiende a los perros a más no poder, los animales. Los animales. Y me encantan los animales. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Los maltratan, los llevan a estos sitios, ¿verdad? Pero a los seres humanos, es decir, que es el extremo de defender una causa, sea ecologista o sea de animales, cuando la vida del ser humano está en juego. La de los no nacidos, la de los débiles, los ancianos. Esto da que pensar, y por eso tenemos que analizar ciertamente por qué tomo postura ante ciertas cosas, qué me mueve, qué me motiva.
Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Entonces la santidad trae problemas. Si acepto, si asumo, habrá una alegría. Y la alegría, queridos hermanos y hermanas, es la señal, es el signo de que el Espíritu Santo habita en nosotros. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. La alegría del Señor es nuestro impulso. Es un espíritu nuevo que no se puede comprar. Es don gratuito de Dios que se adquiere en la medida en que ponemos a Jesucristo como base y fundamento, en la medida en que creamos una comunidad que celebra su presencia viva. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, hablando su palabra. Baja el río, baja el río, baja el río, se forman. Baja el río, baja el río, baja el río, se forman. Con un paso de fe a Cristo verás, 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 Cristo verás, a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos en este programa Mi Camino de Fe y le damos las gracias a todos los que se unen a través de las redes sociales y Católica Radio 88.9 para seguir compartiendo con gran alegría con ustedes esta exhortación apostólica del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y hemos estado compartiendo, haciendo eco a la luz del Maestro, como se titula este tercer capítulo de la exhortación, a las bienaventuranzas. Y culminábamos con la última hoy, felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, Padre. Este capítulo 3 está basado en dos textos bíblicos que son como el eje de una lectura orante, pero además participativa y aplicativa. Entonces el Papa primero nos pone el texto de las bienaventuranzas. El texto de la bienaventuranza es el espejo donde cada cristiano o cristiana debe mirarse. Es el espíritu del Evangelio en sí. Por eso es tan hermosa. Ahora, el segundo texto que el Papa nos propone que hagamos lectura orante. Y recuerden que cuando hacemos lectura orante hay 4 pasos. ¿Qué dice el texto? Por eso lo leemos. ¿Qué me dice el texto? Por eso buscamos en palabras sencillas, ¿no?, las 4 patas del gato o las 5 patas. El gato tiene 4 y un rabo, no tiene 5. ¿Qué oro con el texto? ¿O cómo oro con el texto? ¿Y qué me invita a hacer? El texto, la acción. Esas 4 preguntas son básicas y fundamentales cuando hacemos lectura orante. Ahora nos pone otro texto, esta vez el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, y vamos a leerlo, porque esto es lo que se conoce como, o llevando el título que pone el Papa, como el gran protocolo. Tenemos unas bienaventuranzas, esa bienaventuranza es un ideal, esa bienaventuranza es un estilo. Entonces,
¿cómo lo pongo en práctica? Pues hay un protocolo. ¿Saben que un protocolo son las indicaciones? Ahora con el coronavirus, pues hay un protocolo. Ujú. Y ese protocolo se tiene que ir aplicando a rajatabla si queremos realmente, en el caso de la pandemia, superarla. Y esto se va haciendo progresivamente. Cuando llegue Jesús a buscarnos, no nos va a preguntar a cuántas misas fuimos, ni cuántos rosarios rezamos, y si llevamos cruces o teníamos una cruz, en mi caso, tenía una Biblia, tenía una imagen de la Virgen. No va a preguntar nada de eso. ¿Qué nos va a preguntar? Una sola cosa: ¿cómo vivimos el amor? Y esto es lo que el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, de los versos del 31 al 46, nos dice. Vamos a escucharlo para que tengamos la base y el fundamento de lo que quiere ser este protocolo hecho vida. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles. Esa es la promesa: volveré. Y por eso San Mateo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, acompañado De todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Fíjate que está utilizando un lenguaje que los judíos comprendían. Sencillamente, ¿por qué? Porque ellos tenían un rey. Entonces, utiliza un lenguaje majestático. Léalo otra vez, hermano. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, Jesús nunca se llama a sí mismo hijo de Dios, sino hijo de hombre, hombre, hijo del pueblo, hijo de esta tierra, hijo de la humanidad. Cuando Él vuelva, en la promesa: volveré y me voy a prepararle un lugar, y cuando yo vuelva, los llevaré conmigo. Entonces dice: cuando Él vuelva, ¿vendrá con qué? acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Esa afirmación dicha en el Evangelio la recitamos en el credo, ¿no? Y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Esa frase del credo hace referencia a este texto bíblico. Y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Entonces, todas las naciones, esto iba a ser un camping, esto va a ser una convocatoria. El rey se sienta, toma posesión, y delante de él todas las naciones. Y vamos a ver con el lenguaje que aquel pueblo entendía, como Mateo explica. Él separará unos de otros. Separa, entonces distingue, hace discernimiento, separa a unos de otros. Como un pastor separa las ovejas de las cabras. Fíjate qué interesante, como un pastor. Y ahí entronca la imagen de que el reinado del Señor es la del pastoreo. Como un pastor, ¿qué hace el pastor? Separa las cabras, que tienen un estilo de vida, y separa las ovejas, una especie. Es una forma de decirnos los buenos y los malos, y después vendrán las aplicaciones. Pero aquí lo pone con un ejemplo: cabras y ovejas. ¿Por qué cabras y ovejas? Uno se podía preguntar con el ejemplo del pastor, pero también tiene su simbología. Las ovejas son dóciles, las ovejas son gregarias, las cabras son todo lo contrario. Brincan, corren, saltan, tienen su propia vida, son los traviesos. Miren lo que hacen. Colocará a las ovejas a su derecha Ovejas a la derecha. y a las cabras a su izquierda. Una forma de distinguir, una distinción que a veces la utilizamos muy pícaramente cuando queremos pinchar a una gente. Entonces el rey dirá a los de la derecha: Miren qué interesante, a los de la derecha, a los ven. que defienda. Ujú. En el juicio, ahora no tanto, pero se sienta el fiscal a la izquierda, que es el que acusa, y el abogado a la derecha, que es el que defiende. Por eso en el credo dice: y sentado a la diestra de Dios Padre, porque Jesucristo es el que nos defiende. Entonces, va a hablar primero a los que defienden. ¿A quiénes defiende? A las ovejas que están a la derecha. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre. Vengan, vengan, acérquense. Ustedes son los benditos. ¿Los benditos de qué? No míos, de mi Padre. ¿Por qué? A recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hay un reino que se les va a ser entregado, que no es de ahora, eso ha sido desde la creación del mundo.
porque tuve Razón. hambre. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vamos para allá? Ujú. ¿Por qué? Y ahora dice, Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era emigrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. Estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos... interesante porque Ujú. como es protocolo, presenta el programa. ¿Por qué van a entrar? Porque ustedes cumplieron con esto. ¿Qué fue lo que cumplieron? Tuve hambre, Y me distes de comer. Tuve sed y me dieron de beber. fíjate que va poquito a poco interesante. Ujú. Necesidades primarias, hambre Y y sed. sed. Segundo, Era emigrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. fíjate ahí, entre los dos siguientes son acogida. Migrante Desnudo y desnudo. Pero ahora viene la atención inmediata al desnudo y a quién más. Al el enfermo. enfermo y me visitaron. Estaba encarcelado y vinieron a verme. La compasión. Si miras ese protocolo y lo pones paralelo con las bienaventuranzas, Gracias. te das cuenta de que hay una gran semejanza. Ujú. Los justos les responderán. Los justos dirán, ¿y cómo? Ay, pero ¿y cómo es esto? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? Fíjate que es interesante, ¿no? Necesidad primaria, la acogida y la asistencia. Sí. La obra de caridad. Entonces, es el amor hecho práctica, una teoría bonita en la bienaventuranza, pero que aterriza en acciones. El rey le contestará. Ahora da la respuesta. ¿Cómo fue que hicimos esto? No nos dimos cuenta. Y ahora miren las palabras. Les aseguro Les aseguro, ciertamente, que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. léalo otra vez. El rey les contestará, les aseguro que lo que han hecho a uno A uno solo de estos, solo, con que tú ayudes a uno solo. Ujú. Porque si tú ayudas a uno, ayudas a todos. Por eso cuando dice paralelamente, se perdió una oveja. Si tú sabes, eres capaz de atender esa única oveja, eres capaz de atender las otras 99. Una moneda. Ujú. Ese uno es muy importante. Porque cuando yo desprecio a uno, desprecio a todos. Pero cuando atiendo a uno, atiendo a todos. Y el Señor te va a poner en tu puerta, en mi puerta, en mis narices o en las tuyas, aquel que representa la humanidad. Humanidad. Porque Jesús murió por uno, pero murió por todos. Y Ujú. muriendo por todos, murió por uno. Correcto. Este es el juego, que hay que entenderlo. Porque cuando yo desprecio a una persona, estoy despreciando a todas. Ujú. Y si desprecio a uno y desprecio a todos, desprecio hasta el mismísimo Dios. Pero si ayudo a uno, ayudo a todos. Y si ayudo a todos, hasta el mismo Dios estoy ayudando. Es como usted ayer compartía en la homilía, Padre, cuando Abraham le decía a Dios, y aunque encuentres 10 justos, aún así no la destruiré. Y si solamente hay 5, pues aún así no la destruiré. No se ofenda mi Señor con lo que le voy a decir, pero si solamente hay 1, aún así no la destruiré. El problema es que Abraham no llegó al 1. Se quedó en 10. Se quedó en el... Si hubiera llegado a 1, ¿No? Ujú. lo hubiera logrado. ¿Y quién fue quien lo logró? El uno, el unigénito, el único, Jesús. Jesucristo. Que es capaz de dejar 99, ir a buscar una oveja que se le pierde para él es tan importante. O el padre, el pródigo, ¿no? Salió a buscar a su hijo. Por eso es que hay que saber leer el Evangelio. Ujú. Y el Evangelio hay que leerlo con sencillez de espíritu y escarbando, es decir, ¿qué quiere decir aquí? No es lo que yo me invento, Ujú. es lo que dice. Por eso cuando hago lectura lo entiendo. ¿Qué dice el texto? Y ¿Qué es dice? literalmente lo que dice aquí. Sí, es literalmente, pero Ujú. no es literario.
¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje que está escrito? Porque si te dice sácate un ojo, no es que te lo vas a sacar físicamente, Claro. porque vas en contra. Pero ¿qué quiere decir eso que me saque el ojo? Pues quiere decir que si mi ojo no está mirando como tiene que mirar, no me sirve. Entonces mejor me lo saco. Pero, ¿qué es lo que tengo que sacar? No el ojo físico, sino el ojo interior. Porque el ojo interior es el que ve por el ojo físico. Y si yo tengo una mirada mala, no es porque el ojo sea malo, el ojo, es la mirada. Nada. ¿Y dónde está esa mirada? En el ojo del corazón. ¿Y cuál es el ojo del corazón? La intención. Por eso, hasta con una mirada, se peca, que fue lo que le pasó a David. David el pecado de David no solo fue que miró, es la malicia de la mirada, porque estaba mirando por la ventana. El problema es que cuando miró, se desencadenó, degeneró toda una turbulencia, toda una maldad que le llevó al acto en sí, del deseo, a la mentira, a querer sobornar al esposo, a ponerlo en primera fila. Como no lo mataron, lo mandó a buscar y manda otra vez para que lo maten. Es decir, Ponlo al frente. una mirada, para quedarse al final, para salirse con la suya. Correcto. Entonces, hay que entender qué dice el texto, por eso no es un literalismo, es qué me quiere decir, cuál es la enseñanza. ¿Por qué Jesús dice que se arranque el ojo? No es la bofetada física, ¿qué es lo que quiere decir? Porque cuando le dieron la bofetada a Jesús, ¿qué hizo? Preguntó, no puso la mejilla, pues dame ahora aquí. No, él le preguntó, ¿por qué me pegas? Entonces hay que entender estos textos, porque a veces nos vamos al literalismo y no vamos al espíritu que tiene ese texto. Por eso dice, con uno, Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo a de uno estos, solo, a uno solo de estos. ¿Quiénes? Los hambrientos, los que tienen sed, los que todo lo que ha dicho anteriormente. Lo han hecho con mis hermanos menores me lo hicieron a mí. a mí. ¿Y quién es el que se sentó en el trono? El rey. ¿Y a quién está haciendo referencia el rey? ¿Quién está contando la historia? Jesús. Pero Jesús, ¿a quién está haciendo referencia? A Dios. Por lo tanto, el que ayuda a uno de estos mis hermanos más pequeños, me ayuda a mí. El Hijo ayuda al Padre. Por eso es importantísimo. Y ponemos en una ocurrencia. Si usted quiere ver una mamá feliz, alabe a su hijo, aunque sea la cosa más fea que haya nacido en la tierra. Ay, padre. Qué cosa más hermosa. Ay, pero ese niño, pero qué ojazo, que lo tengo abrotado. O al revés, a un hijo, hable bien de su mamá. Y por eso a veces la expresión un poco fuerte, ¿verdad? La madre que te parió, que puede ser positiva, ¿verdad? Ajá. Qué mujerona, o la Sí. madre que te parió, maldita sea. O sea, Sí. una misma expresión, pero ¿qué dice? ¿Qué quiero decir? En el Evangelio, salvando la comparación, entiéndase lo que quiero decir, hay un espíritu que es el que Jesús nos quiere transmitir. Por eso el Evangelio de hoy decía, les enviaré mi espíritu, que será maestro, que enseñe, memoria, que recuerde, y guía, que oriente. Y es lo que está haciendo Jesús. Y después dirá a los de su izquierda, A la izquierda. apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué quiere decir ese fuego eterno? ¿Por qué usa la palabra fuego? Estamos en una cultura de calor. Entonces está ardiendo, está desesperado, está... Entonces él compara el infierno con el fuego. Pero a un esquimal usted no le vaya a hablar de fuego, que el infierno es fuego. Por eso hay textos que hablan del infierno, uno con fuego, pero hay otro que dice con un frío terrible, cuando expulsan al de la fiesta. ¿Por qué? Porque si usted le dice a un esquimal que el cielo, que el infierno es como el fuego, dice, pues yo voy para allá porque yo lo que quiero es calor. Entonces, ¿qué utiliza la comparación más? El frío intenso. Por eso los textos bíblicos hay que saberlos leer en el texto, en su contexto, para no buscar pretextos, sino aplicarlos a la vida. Después dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Diablo, ¿quién es el diablo?
el que divide, el que destruye la obra, porque esa es la obra que ustedes han hecho. Y la razón, Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de es beber. decir, no me atendieron en mis necesidades básicas, primarias y fundamentales. Era emigrante y no me No recibieron. me acogieron, Estaba desnudo y no me vistieron. no me ayudaste, Estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. no me echaste una mano. Ellos replicarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te socorrimos? Él responderá, les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Teniendo este texto como base, veamos cómo el Papa nos ayuda en la reflexión orante, pero a la vez también de estudio y la aplicación práctica de lo que el Señor quiere que nosotros descubramos a través de esta palabra que nos regala. Número 95, En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que acabamos de leer. Jesús vuelve a detenerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los misericordiosos. Por eso el Papa hablaba en el año de la misericordia que la misericordia es la viga maestra del edificio. Si no hay misericordia, no hay nada que hacer. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, Busca la santidad que agrada a los ojos de Dios, pues atiende. en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Que es lo que acabamos de leer. Y en síntesis dice, Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. y ahora entonces, ¿de qué se trata la santidad? Pues el título dice, de ser fiel al maestro. ¿Pero cómo? Y miren lo que dice el número 96, porque es interesantísimo. Por lo tanto, ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. Es decir, que los ojos se te viroteen. Mira qué cosa más curiosa, porque en el número 93 decía, un santo no es alguien raro. Pues si blanquea los ojos es rarísimo. Lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y su resentimiento. Ahora aquí nos dice, ser santo no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. Decía San Juan Pablo II, Que si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir, sobre todo en el rostro de aquellos con los que Él mismo ha querido identificarse. tuve hambre, Y me diste de comer. multiplicación de los padres. Ujú. Tuve sed, Y me diste de beber. samaritana. Gitana. Por ponerte así, por ir citándote algunos textos. Continúa diciendo el texto de la carta. No es una simple invitación a la caridad, es una página de cristología que ilumina el misterio de Cristo. Cristología quiere decir el estudio de Cristo, Cristo. la profundización. No es una página, no es un texto, es una acción concreta. En este llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse. Y yo quisiera que lo leyera otra vez, hermano, esas líneas. En este llamado En este llamado, ¿cuál? a reconocerlo, ¿Cuál llamado? Ujú. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. A reconocerlo en los pobres y sufrientes, Para que reconozca, el llamado se da en los pobres y en los sufrientes. se revela el mismo corazón de Cristo, Se revela, se manifiesta. Además, sus sentimientos y opciones más profundas. sentimiento, a favor de quién está. Opción, estoy a favor de los más necesitados. Con las cuales todo santo intenta configurarse. Entonces tengamos cuidado, porque podemos tener un cuadro del corazón de Jesús muy bonito en su casa, o una imagen del corazón de Jesús, una imagen, Ujú. un cuadro pintado, pero la verdadera imagen, el verdadero cuadro,
todo lo que dice. Entonces, la imagen es estática y yo me identifico y puedo virotear los ojos, Ujú. pero el Señor me dice no que virotee los ojos, el Señor me dice mira la necesidad, Mirad. mete mano, ayuda. Por eso en la simbología de esta imagen del corazón de Jesús se expresa toda una realidad. Y entonces de ahí la pequeña oración, Sagrado Corazón de Jesús, En ti confío. pero confío en la medida en que ayudo a los demás. Se nos acabó el tiempo. Ave María, ahora que esto se estaba poniendo interesantísimo, Padre, Lo porque dejamos ahí para que la gente... eso es así, esta es nuestra Afinque. carta de presentación, esta va a ser nuestra carta de presentación para el cielo. Esta es la carta, este es el ID. Este es el ID, el currículum vitae. Mañana hablaremos un poquito más de esto. Ahora terminamos diciendo a la Virgen que nos acompañe, que nos ayude a ver, a tener un corazón como el de ella, compasivo, misericordioso, un corazón como el de Jesús, en el cual podamos confiar. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación, tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en nuestro programa. Mi camino de fe. Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás.